Muy buen día para todos, bienvenidos. This is going to be our next space. Este va a ser nuestro siguiente espacio, totally dedicated to the explanation, dedicado totalmente a la explicación of the past perfect, del pasado perfecto. Today we're going to speak, hoy vamos a hablar de ese tiempo, past perfect, de ese pasado perfecto que en algún momento habíamos mencionado. So it is going to be very necessary, we remember, es muy importante que recordemos de los videos anteriores que tenemos tres tiempos como en todos los idiomas del mundo, pasado, presente, futuro. But in English we have three kind of tenses, pero en inglés tenemos tres tipos de tiempos. So we have simple, continuous and perfect, simples, continuos y perfectos como se han explicado en los videos anteriores. So today we're going to speak about the past perfect. Así que hoy vamos a hablar del pasado perfecto. And not only the way of the implication, no solamente lo que este tema implica a nivel semántico, sino gramatical. No solamente lo que representa en el uso, sino la forma en que se utiliza, ¿no? So, no, that is going to be the way we're going to have. Así entonces hoy vamos a exponer que para empezar, por ejemplo, the very first aspect we have to consider, el aspecto principal que debemos tener en cuenta es que el único auxiliar que vamos a utilizar es had, right? So, this had, este had, que debe representar en nuestra mente toda forma del pasado del verbo haber en español. Así entonces, cuando ustedes encuentren una frase que lleve en medio de sus términos la palabra había o habías o habíamos o el aún menos popular habíais o también habían. Bien, cuando encuentren ustedes cualquiera de estos auxiliares en español, es porque en español también están utilizando el pasado perfecto. Y este pasado perfecto utiliza este auxiliar justamente porque representa algo que sucedió antes del pasado simple. So that way, así por ejemplo, I can say, yo puedo decir, yo fui a Cali el año pasado, pero antes de eso yo ya había ido. Bien, entonces expresar esta idea que está antes del pasado simple es lo que consideramos para el pasado perfecto. So, something had happened before. Algo había sucedido antes. Bien. Si lo encuentran así en español, lo encontrarán también importante en inglés. Bien, otro aspecto que debemos tener en cuenta, que debemos tener en consideración es que dependiendo de nuestros acentos, decidiremos si es necesario decirlo o no, porque para muchos, por ejemplo, sonará más fácil decir, ah, sí, yo fui a Cali 3 veces. Yo he ido a Cali 3 veces o yo fui a Cali el año pasado y antes de eso yo ya había ido 3 veces, right? So it depends on you, dependerá siempre del acento de cada uno, dependerá siempre de la intención de cada uno. So that is what we're going to have in here. Entonces así es como vamos a tener en cuenta que el auxiliar que vamos a considerar es had, right? Past perfect, pasado perfecto. Ahora bien, como hemos explicado en los videos anteriores, we have affirmative phrases, tenemos frases afirmativas, negative phrases, frases negativas, and we have interrogative phrases y tenemos preguntas o frases interrogativas. The three of them, las tres, for the past perfect, para el pasado perfecto, considerarán el auxiliar had. Otro aspecto muy interesante es que el auxiliar no varía. No importa si es primera persona, yo, singular, plural, tercera persona, etcétera. No differences, no hay diferencias. Así entonces podemos utilizar, por ejemplo, el pronombre you. You had. Tú habías visto, you had seen this movie before. Tú habías visto esta película antes. Ah, tú habías visto esta película antes porque ya te la sabes, or something like that. So it goes the way we have you had seen, tú habías visto. Esta forma del verbo principal se llama past participle, pasado participio. We can consider then, así entonces vamos a considerar que had además va con el pasado participio, ya, you can say participle, past participle actually, de hecho, para hacerlo más claro, participle del verbo principal, right? The past participle of the principal verb, el pasado participio del verbo principal, es fácil de encontrar, participle, porque en cualquier lista de verbos irregulares, por ejemplo, hay dos columnas, ¿no? So, es el pasado simple y luego está participle. Ese participio es lo que para nosotros en español representa las terminaciones, las declinaciones ado, ido o sus excepciones, ¿no? Caminado, corrido o sus excepciones como dicho, hecho, etcétera. ¿Eh? Así entonces con caminado, corrido, etcétera. So you have them, entonces ustedes van a notar. So you have the past participle of the principal verb. Van a notar que es el pasado participio
del verbo principal. So, even if you have third person, incluso si van a utilizar tercera persona, ¿no? Puede que no haya sido usted quien había visto antes esta película, sino Fabio, right? So, Fabio had, let's say, for example, mentioned the topic before. Fabio había mencionado el tema antes, entonces ese hato es simplemente el pasado participio del verbo principal. Para quienes han visto videos anteriores, notarán que aquí algunos verbos llevan ed y otros no. Entonces reconocerán automáticamente que aquellos verbos que llevan ed son los verbos regulares, como lo explicamos en el video del pasado simple, ¿no? Cuando un verbo es regular, lleva ed. Cuando un verbo es irregular, tiene cualquier otra forma, pero no ed. Bien. Bien, ya más adelante haremos un repaso de los verbos regulares e irregulares. Sin embargo, una lista es fácilmente encontrable en Internet. So, irregular verbs, verbos irregulares. Bien. Y aquellos verbos que no estén en su lista, pues simplemente llevan ed en pasado y en pasado participio. Habiendo hecho estos dos ejemplos, right, we can have this one. Este es singular y plural. You, usted, tú, vos, vosotros, ustedes, vuestra merced. Fabio refers third person, es el equivalente de he, right? Pueden utilizar con cualquier pronombre este auxiliar had, right? Representa cualquiera de estas formas y lo único que deberán cambiar es la persona que había hecho tal cosa, right? La parte genial es que si ustedes quieren hacer una negación, right? So you have these ones, but for negative forms, pero para formas negativas, well, actually had simplemente va a llevar la negación, had not. And then you say, for example, hadn't. Y así entonces, you hadn't seen this movie before. Tú no habías visto esta película antes, right? Even you can say it in the personal perspective, incluso podrían decirlo desde la perspectiva personal. Yo no había visto esta película antes. I had not seen this movie before. O también, I hadn't seen this movie before. Even plural. Oye, nosotros no habíamos visto esta película antes. Yeah, had we? O sí. Right? So it goes the way we say we, nosotros, nosotras. Fabio no había mencionado ese tema antes, entonces Fabio had not o también hadn't, ¿no? Cualquiera de los dos modos es igual. Fabio hadn't mentioned the topic before. Fabio no había mencionado el tema antes, right? So we have then. Entonces así tenemos una relativa facilidad porque es el mismo auxiliar had el que deberá llevar la partícula not. And it goes simply that way. Y va simplemente de esa manera. So you got not next to had, hadn't, or had not. Si queremos hacer una pregunta, entonces, ¿no? Simplemente vamos a alterar el orden de la frase y ya sabemos que el auxiliar deberá ir primero. So dice, hey, have you seen this movie before? ¿Habías visto esta película antes? Desde luego, con la ortografía que ello implica, ¿no? So, mayúsculas en staff, signo de pregunta de cierre. Muy importante, solamente el español tiene símbolo de apertura, es decir, este de aquí. En todos los demás idiomas del mundo, y son alrededor de 7000, solamente existe el signo de cierre. Bien. Y a estas preguntas, igual que las preguntas de los demás tiempos, se puede responder de manera directa, ¿ya? De manera corta o de manera extensa, ¿no? De manera directa podría ser yes, pero como lo he mencionado antes, suena muy directo, suena rudo, suena poco empático usualmente. So you say, for example, yes, I had. Es un modo corto, pero más cercano. So, for example, yes, I had. Equivale sí a eso que me preguntaste. O no, I hadn't. No a eso que me preguntaste. ¿Vale? So, sin embargo, pueden responder de manera larga. En cambio de esto, que es sugerido pero no obligatorio, ustedes podrían decir, of course, desde luego, I really love that movie, me encanta esa película, I have seen it 3 times, la he visto 3 veces, etcétera. ¿Vale? So, you can extend it. Pueden extenderlo y es lo que más recomiendo a todos mis estudiantes. Procuren extender el discurso, ¿no? Porque eso se evalúa dentro de las habilidades comunicativas como fluidez, y es que ustedes puedan extender el discurso, que puedan comentar algo adicional, ¿no? Ok, what if you ask? ¿Y qué tal si preguntan por una tercera persona? Bueno, simplemente el auxiliar va al principio. Had Fabio mentioned that topic before? Fabio ya había mencionado el tema. Right? So, of course, you can say, así que desde luego podríamos decir, yes, he had. Claro que lo había hecho, ¿no? Actually, we can say, no, he hadn't. No, nunca lo había hecho, right? So, simplemente vamos a utilizar el auxiliar, right? So, that is going to be the auxiliar had, el auxiliar that, had, y este nos va a ayudar a retomar toda la idea. Bien,
Esto entonces, para todos, es lo que tiene que ver con el pasado perfecto. Narraciones anteriores al pasado simple. Tengan en cuenta que esto también tiene una forma acentual, ¿no? Es muy poco común en ciertos lugares encontrar los tiempos perfectos, tal cual en Colombia, ¿no? En Colombia es poco común que utilicen los tiempos perfectos para narrar algo. Es poco común que alguien me diga que ha olvidado hacer algo y es más común en Latinoamérica que me digan que se le olvidó hacer algo, ¿no? Sin embargo, es necesario que todos sepamos cuáles son todos los tiempos para que aun si no los utilizamos, sepamos a qué se refieren los demás cuando los utilizan, ¿no? Eso también es importante. Y este hace parte de la colección de videos que en algún momento prometí, pasado, presente y futuro, de los tres tipos de tiempos, simples, continuos y perfectos. En las anteriores sesiones, en los anteriores videos, muestro la tabla que hemos diseñado para ello con los auxiliares y ya ustedes pueden revisar que en esa tabla, en el séptimo renglón, está el auxiliar had, ¿no? Entonces, es a esto a lo que se refiere. A estas conjugaciones había, habías, habíamos, habíais o habían. Y si ustedes encuentran esos términos en español, los pueden traducir de esta forma, con had y el pasado participio del verbo principal. Noten que a partir de ese punto, lo único que ustedes necesitan hacer entonces es memorizar más verbos, verbos, actividades, preferiblemente que tengan que ver con su cotidianidad para que puedan expresar entonces lo que dentro de su diario está, bien, lo que dentro de su cotidianidad está, pero desde la perspectiva del idioma, right? Okay, everybody, in that order, really thank you. A todos muchas gracias, espero les haya gustado este espacio. Espero que comenten ahí en el espacio de comentarios o si están asistiendo a mis clases, anoten las preguntas que tengan y espero sus observaciones, espero sus preguntas en clase. Muchas gracias a todos. Bye bye.